Bueno, vamos ya a la tercera ponencia con periodización nutricional con nuestro queridísimo y gran invitado desde México, profe Romario Martínez. Tiene la palabra. Vamos a continuar. Y estas ya son últimas diapositivas de lo que yo espero haya sido temas interesantes. Traté de abordar diferentes aspectos de forma muy superficial. Sé que aquí hay gente que ya ha estado involucrada en el deporte, ha estado mejorando el rendimiento de atletas, entonces ya tiene este conocimiento sumamente bien aterrizado. Estos conceptos están bastante bien aterrizados. Hay un término que se llama periodización nutricional. La periodización nutricional, de alguna forma, es esta idea de establecer las variables nutricionales dependiendo del tipo de entrenamiento, dependiendo del ciclo de entrenamiento. Por ejemplo, no es lo mismo una fase de adaptación al inicio de la fase sí, del programa competitivo a una fase de competencias donde la cantidad de carbohidratos y la cantidad de proteínas va a diferir bastante. Pero también, por ejemplo, cuando el nutriólogo tiene un presupuesto muy corto, tal vez para insumos o para suplementos, con la periodización nutricional nosotros podemos de alguna manera establecer qué suplementos son prioritarios para esa fase de entrenamiento. Por ejemplo, si alguien trabaja con equipos números grandes de atletas y trabaja la parte de nutrición y tiene que priorizar ciertos suplementos, pues le vamos a dar prioridad al de mayor peso científico y el que en este contexto pueda mejorar mucho más lo que es el rendimiento. Por ejemplo, podríamos vamos a suponer que vamos a tener un periodo muy elevado de entrenamiento para todo el equipo. Necesitamos una ayuda. En este caso, podríamos apostar por suplementación con proteína de suero de leche y creatina. Eh, También se habla de que el omega 3 o el aceite de pescado podría ayudar en esta mejora de la hipertrofia, pero en el contexto de la evidencia científica, sabemos que los que mayor peso tienen pueden que sean la proteína en formato aislado y la creatina. Entonces, yo le doy más peso a eso y lo pongo de forma estratégica. Ya si tengo un poco más de presupuesto, pues puedo empezar a incursionar tal vez en otros suplementos o darle prioridad. Pero la idea de la periodización nutricional per se es tratar de establecer una planificación acorde a el entrenamiento y el ciclo de competencias. Entonces, los carbohidratos van a ir modificándose y van a ir cambiando a lo largo del ciclo de entrenamiento. Esta imagen ya la colocamos anteriormente, pero voy a volver a poner, porque hablábamos de que el consumo de carbohidratos también es dependiente de la cantidad de energía que necesitamos gastar o que está demandando el esfuerzo. Y hay un espectro muy amplio. Están desde la cantidad de carbohidratos para alguien que está buscando realizar una dieta cetogénica hasta individuos que están haciendo una carga de carbohidratos para un maratón, que son 10 gramos de carbohidrato aproximadamente. Por ejemplo, yo que eh, yo peso, creo que ahorita peso 75 por 10 por 12 hay una cantidad de 12. 70, son casi 840 gramos de carbohidrato. Normalmente yo consumo 300. Esos 540 gramos de carbohidrato, ¿cómo los acomodamos? Si los acomodamos de pura fibra, voy a causarle un problema gastrointestinal a mi atleta. Entonces ahí es donde viene esta parte donde yo digo, tengo que consumir la cantidad de fibra mínima necesaria para que pueda ir al baño, porque eso también es muy importante,
pero no tanto como para que esté inflamado y tenga gases durante el entrenamiento. Por ejemplo, si el atleta está en este espectro, que serían 10 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso al día, estamos hablando de que es un atleta con grandes déficits de glucógeno, o sea, gastó mucha energía. Y después de ese entrenamiento hay que recuperar esa energía y es necesario este tipo de cantidades. Pero ahí vamos a ir trabajando. Por ejemplo, también no sería tan recomendable utilizar únicamente avena por el contenido de fibra para estos carbohidratos. Ahí es donde entra lo que se mencionaban como los carbohidratos de un mayor índice glucémico que van a permitir la digestión y van a permitir la absorción de esos carbohidratos de forma más acelerada para el objetivo que estamos buscando, que es suministrar esa energía en el momento clave. Tenemos en este espectro pérdida de grasa, que era lo que habíamos platicado también. ¿Qué cantidad de carbohidratos debo mandarle a alguien que está buscando perder grasa? Bueno, no es tanta. Alguien que está buscando hipertrofia, alguien que está buscando ya un poquito más de mejorar el rendimiento de fondo. Y bueno, aquí ya estamos entrando a lo que son las cargas de carbohidratos, atletas que compiten múltiples veces al día. Esta respuesta, por ejemplo, cuando un atleta realiza un entrenamiento que disminuye considerablemente sus niveles de glucógeno, lo que va a hacer es que sus músculos todavía van a estar de alguna forma receptivos al consumo de carbohidratos todavía 48 horas después. Aquí es donde empezamos a utilizar cierto tipo de alimentos que nos van a ayudar a recuperar ese glucógeno que se ha perdido. Mm. Esta es una, aquí hay un errorcito, en lugar de 30-75 ahí son minutos, no son horas, para que no nos vayamos con la cinta. Pero aquí viene un poco de qué es el tema de el consumo de carbohidratos, dependiendo de la demanda, y dependiendo de la intensidad. Lo que yo les platicaba al inicio, si mi atleta consume eh, carbohidratos en exceso, puede ser de alguna forma perjudicial, ya sea para la ganancia de peso, ya puede que sea, estamos desaprovechando esos nutrientes. Nosotros necesitamos entender el tipo de entrenamiento, la demanda metabólica, incluso seguro lo deben de conocer, Francis Colway. Él fue, pues, de alguna forma mi maestro aquí en México y justo mencionaba eso. Es una de las reglas que él mismo nos enseñó, que es tratar de analizar la biomecánica y el metabolismo energético de los deportes. Tan sencillo como cronometrar un video y ver el tiempo de acción de un atleta y el tiempo de recuperación, pero yo sé cuánto tiempo está activo. Por ejemplo, antes de esta conferencia estoy trabajando en un programa de nutrición para Airsoft, estas es como paintball, que son estas bolitas de pintura para un atleta profesional que va a tener una competencia uno a uno. Para mí, el airsoft o esto de los disparos con aire comprimido no planteaban ser muy demandantes. Lo que yo iba a cuidar era el tema de la hidratación, el calor, mantener un consumo de carbohidratos adecuado, hasta que cuando vi el modelo de competencia, son 20 minutos. A todo lo que da, o sea, 20 minutos disparando, dando vueltas, analizando todo esto. Ahorita vamos a ver un poquito de cómo lo hice, pero de ahí surgió que sí necesitaba una cantidad, por lo menos tener un desayuno importante con carbohidratos, porque 20 minutos sí son demandantes en ese contexto, pero tal vez 20 minutos en otro tipo de deporte, por ejemplo, alguno de larga duración, pues no va a ser la misma demanda, pero yo lo entiendo.
Y ustedes esto creo que de cajón ya lo saben mejor que yo, pero sí es importante tratar de entender las demandas de los deportes y cómo yo voy a ir colocando el tema de los carbohidratos. Aquí en esta imagen que tenemos aquí, tenemos lo que es el intensidad por aquí abajito, no sé si logran ver, donde dice tiempo, intensidad. Bueno, a mayor intensidad, pues de alguna forma nosotros podemos mantener esa intensidad durante un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, un sprint no lo vamos a mantener siempre a la misma velocidad. Entonces, ahí es cuando va disminuyendo esa intensidad y vamos pudiendo llevarlo a un periodo mucho más prolongado. A mayor tiempo de duración del esfuerzo, se recomienda un mayor consumo de carbohidratos. La razón es porque nuestras reservas y las reservas del músculo que tenemos van disminuyendo conforme vamos entrenando o vamos estando en la competencia. Esto quiere decir que hay un aumento en la demanda de carbohidratos de forma externa. O sea, yo aquí me estoy acabando mis depósitos internos y yo tengo que ir incluyendo cada vez más carbohidratos de forma exógena, por ejemplo, geles, gomitas, bebidas hidratantes, aquí los podemos ver. Entonces, aquí hay una relación interesante que a mayor duración, mayor dependencia o prioridad va a tener el consumo de carbohidratos. No porque estos carbohidratos van a durar toda la carrera, sino porque no tener suficientes niveles de glucógeno puede comprometer el rendimiento más adelante. El- en este sentido, pues es muy importante entender estos aspectos. Ahora, el tipo de carbohidratos también va a depender. Eh, no sé si alguno de ustedes está familiarizado con carreras de 100 millas, carreras bueno, las carreras de 100 millas son las más demandantes con las que me ha tocado trabajar, pero incluso hay carreras donde el atleta duerme un rato, porque pues estamos hablando de 48 o incluso más horas para terminar una competencia, y ahí es donde podemos empezar a incursionar en alimentos más sólidos e incluso hasta con más grasa. Pero todo depende mucho del tipo de carbohidrato, depende que vamos a utilizar, depende mucho de la demanda metabólica del atleta, depende mucho de la tolerancia intestinal del atleta. Hay atletas que se pueden comer una vaca y pueden ir a correr y van a ganar una medalla, y hay quienes cuesta trabajo incluso hacer que tomen un vaso de agua. Algo que he aprendido es que los atletas aprenden, los atletas logran entender todas estas variables, logran mejorar estas variables, pero tiene que haber un trabajo en conjunto de educación nutricional y eso pues no está mal que lo lleven a cabo con un nutriólogo o un nutricionista. ¿Dudas hasta aquí? Dame un momento, Bueno, maestro. Dice, bueno, pues no es pregunta literal, simplemente si se puede tener acceso a la presentación. ¿sí? ¿A las diapositivas? Sí, ¿O maestro. cómo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, Este, yo les digo cómo, tranquilo, maestro. Ahorita les digo cómo. Puede ok, continuar, maestro. Profe, una pregunta. Dale. dime. Eh, ¿Es posible yo consumir carbohidratos para llegar más rápido a la hipertrofia muscular y de la misma forma esta nos puede servir para el aumento de la masa? A ver, otra vez esa pregunta me interesa, pero creo que no la escuché bien. Otra vez, otra vez. Profe, ¿es posible yo consumir carbohidratos para llegar más rápido a la hipertrofia muscular? Y de la misma forma, esta nos puede servir para el aumento de la masa muscular. La, los carbohidratos tienen un efecto protector en el contexto de la dieta. ¿Qué quiere decir esto?
Si tú tienes una dieta sin carbohidratos, por ejemplo, una dieta cetogénica, esa dieta de alguna forma te hace ganar músculo, pero de una forma subóptima. ¿Qué quiere decir esto? Los carbohidratos brindan cierto efecto protector sobre los músculos. Eh, Ciertamente el consumir carbohidratos y proteína en el contexto de una dieta enfocada a la hipertrofia va a ser mejor de alguna manera que una dieta con las mismas calorías, pero sin carbohidratos. No sé si me explico. Porque los carbohidratos trabajan por ahí en unas vías de señalización muy interesantes que activan y que le indican al cuerpo hay energía y hay capacidad de construir. Dentro de los músculos hay sensores energéticos. Uno de esos sensores energéticos se activa cuando está lleno de carbohidratos o de glucógeno nuestro músculo. Entonces, probablemente el beneficio de consumir carbohidratos radica en estas vías de señalización o en estos switches internos que se prenden en nuestra célula, pero también van a depender mucho del balance energético, o sea, de la cantidad de calorías que hagas. Yo te recomendaría en ese contexto ser progresivo con la cantidad de carbohidratos que vas aumentando y jugar con el tema de las grasas, pero sí, en definitiva, una dieta mayormente compuesta por carbohidratos, pero con suficiente proteína, va a ser mejor para la hipertrofia que una dieta baja en carbohidratos y con la misma cantidad de proteína. El- es muy interesante esa parte, porque sí, de alguna forma hay un efecto anabólico sobre los carbohidratos, esta sinergia entre proteínas y carbohidratos. Listo, muchas gracias, profe. Nada. Vamos a continuar. Este es, este es el tema de la periodización. Eso ustedes lo conocen de arriba para abajo. Son la secuenciación, la planificación. Hay diferentes eh, definiciones, pero creo que todos estamos de acuerdo que es un tema de secuenciación y planificación. De que hay una organización de las variables, hay una temporalidad y se establece específicamente. Lo que planteamos, y este es un artículo, y aquí es donde yo empiezo igual a cerrar un poquito ya mi intervención, pero eh, algo que a mí me gustaría platicarles es el hecho de que estamos entrando en una nueva frontera, y esa nueva frontera se llama trabajar con inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial y la nutrición está cambiando mucho la forma en que trabajamos. Ya lo dejé a lo último porque quiero plantearles esta idea, pero si ustedes tienen la posibilidad como monitores, como entrenadores, como profesionales del entrenamiento, acercarse a entender cómo explotar la inteligencia artificial, eh, creo que nos ayudaría muchísimo. Yo he estado usando la inteligencia artificial los últimos 2 años y he mejorado mucho el abordaje con los atletas. Y es algo que yo recomiendo muchísimo a los profesionales de la salud o del entrenamiento, poder centrarse en mejorar sus herramientas, y esta es una de ellas. Esta es una recomendación de lectura que yo les hago. Esto es como el consenso más importante acerca de cómo varían los aspectos de la dieta en un atleta. Y mi recomendación es traten de entender este artículo. Lo pueden encontrar de forma gratuita. Si no, me lo meto en una carpetita, también se los paso para que lo tengan. Pero básicamente este artículo, al meterlo a una inteligencia artificial, nos ayuda a entenderlo más rápido. Yo les recomendaría mucho que empezaran ingresando este artículo
su inteligencia artificial favorita. Incluso ya hasta el WhatsApp tiene inteligencia artificial, tratar de explotar esas herramientas para sacar la información y poder aterrizarla con los atletas. A mí me ha funcionado muchísimo. Lo que he visto que hace la inteligencia artificial con programas de nutrición, donde yo tengo que ir delimitando, ha sido muy interesante en temas de logística. Este es uno de estos artículos, tanto el del atleta molecular, si me da la oportunidad, junto esos documentos y se los hago llegar. En otra ocasión podríamos abordar ese tema, pero sí les recomiendo mucho que se apoyen con ayuda de la inteligencia artificial a leer estos documentos y a tratar de entenderlos, porque ahorita podemos hacerlo de esa forma. Sé que aquí hay gente muy capaz y este artículo va a ser pan comido para muchos, pero si alguno de ustedes presenta dificultades, por ejemplo, como yo, a veces con el inglés o alguna de eso, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo a entenderlo y aprender. Este artículo se centra en una metodología que es la periodización nutricional, que es básicamente la planificación y secuenciación de las variables de nutrición en concomitancia con el entrenamiento. Pero hay cuatro aspectos que tenemos que considerar y aquí es básicamente la culminación ya. Eh, los aspectos fisiológicos, estructurales, neuromusculares, psicológicos y específicos del evento y deporte en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que, como nutriólogo, porque esto es más para nutriólogos, tengo que entender cuáles son las demandas fisiológicas, cuáles son las demandas estructurales y cuáles son las demandas neuromusculares. Necesito saber si mi atleta va a presentar una mayor fatiga del sistema nervioso central y no tanto porque se le acabó, se disminuyeron sus niveles de carbohidratos en sus músculos. Cada deporte va a tener un perfil inherente, entender ese perfil inherente y no solamente las demandas fisiológicas, y no solamente las demandas psicológicas, incluso la presión social, sino entender más allá las variables del atleta. Creo que como entrenadores ustedes tienen esa oportunidad de conocer a los atletas, pero ya más o menos, incluso deben de tener cada uno de ustedes por ahí formas diferentes de coacheo para mismos grupos, bueno, lo mismo es con nutrición. Necesitamos entender cuáles son las variables detrás de la mejora del rendimiento y sin error equivocarme, creo que los carbohidratos, las proteínas, un buen balance de grasas, fibras que ayuden a la microbiota son algo que podemos considerar como adecuadas. El segundo punto es cuáles son las brechas individuales de los atletas con estos determinantes de éxito en eventos en específico. O sea, ya tengo a mi atleta, ya sé que hice un análisis de composición corporal y sé que está pasado de peso. Bueno, ese punto es la brecha entre un rendimiento efectivo y el estado actual de mi atleta. Entonces, yo lo que voy a hacer con el programa de nutrición es cerrar esa brecha y poder lograr ese peso y poder competir en la mejor forma posible. Por ejemplo, en deportes donde implique un corte de peso, sabemos que el corte de peso para algunos atletas puede significar hasta algo de pertenencia, algo que tienen que hacer para que es necesario. Pero muchas veces podríamos, con una buena programación nutricional, podríamos evitar ese corte de peso tan agresivo y preservar el rendimiento para la competencia. ¿Cuáles son las decisiones respecto al ejercicio, entrenamiento, en las recuperaciones a mediano, largo plazo, corto plazo, en términos de días, en términos de sesiones? Por ejemplo, hay atletas que tienen doble sesión, probablemente la sesión de la mañana sea un poco más ligera que la de la tarde o viceversa. Entonces, yo ahí puedo jugar, bueno, si en la mañana vas a hacer un trote de intensidad, voy a tratar de aprovechar ese trote de baja intensidad y vamos a no consumir tantos carbohidratos. Usa tus reservas, que estás bien entrenado para eso.
Y con eso nosotros vamos a poder mejorar algo que se llama flexibilidad metabólica. Esta flexibilidad metabólica pues es la capacidad que tiene un atleta de usar sus reservas en la ausencia de alimento. O sea, cuando yo no estoy comiendo carbohidratos, puedo usar mis reservas. Por ejemplo, una persona que se marea un poco cuando se siente, cuando no ha comido, quiere decir que no tiene una flexibilidad metabólica adecuada y no puede echar mano a sus reservas energéticas. El ejercicio por sí solo mejora la flexibilidad metabólica. Es un tema que es muy interesante porque nuestros atletas rinden en contextos a veces hasta de hipoglucemia, bueno, de niveles bajos de glucosa. Esto de alguna forma quiere decir que hay que entrenarse a sentir ese disconfort y el entrenamiento intestinal y la periodización nutricional nos pueden permitir eso en un ambiente controlado. Eh, ¿Cuáles son las intervenciones nutricionales que se pueden programar asociadas a apoyar los estímulos del entrenamiento, recuperación, periodizados, determinantes específicos del evento? Aquí podríamos hablar de cuáles son estas recomendaciones, pueden ser nutricionales, no nutricionales. En el contexto, pues para mí son un poquito más nutricionales, pero sí, ver qué es lo que se les va a establecer, qué es lo que, con qué se va a apoyar, si en este periodo va a haber un aumento más de calorías, un aumento más de proteínas, o en el contexto de la alteración de la composición corporal, que ya no me dio tanto tiempo de abordarlo, pero en el contexto de la alteración de la composición corporal, pues es algo que se debe de llevar a cabo de forma muy programada, porque nosotros, a menos que tengamos que dar el peso para competir, que es algo de corte de peso, nosotros no podemos buscar alterar la composición corporal semanas antes de la competencia, que es algo que sucede muy frecuentemente. Eso compromete mucho el rendimiento y a mí me sucede mucho que entrenadores, recientemente me sucedió con uno de americano, que quería que le hiciera corte de peso a un montón de niños de 14 años, porque hasta ese punto, ya al inicio de la competencia, fue que se pusieron a pensar cómo mejorar y cómo resolver el tema del peso, ¿no? Como que se fue postergando y obviamente, pues es complicado hacer un déficit calórico a un niño, si en adultos es todavía difícil que lleven la dieta, en niños pues puede llegar a ser todavía un poquito más complicado. De hecho, la recomendación es no per se es llevar una dieta o ser restrictivos. Y muchas veces es lo que sucede. Pero entendiendo todo esto, entendiendo mi deporte, entendiendo las variables, entendiendo cómo eh, la planificación, la organización, por eso es muy importante, al menos para mis estudiantes, es tratar de entender todas estas variables dentro del ciclo de entrenamiento que van a permitir maximizar o tomar mejores recomendaciones acerca de la nutrición. Este es un ejemplo de por qué les comento el tema de la flexibilidad metabólica. Nosotros sabemos que a una mayor intensidad, un mayor VO2 max, hay un mayor uso de glucosa. A mayor intensidad, mayor uso de glucosa. A menor intensidad, hay un mayor uso de ácidos grasos. Y esto tiene que ver con lo que decíamos de la relación tiempo. A mayor tiempo, hay un mayor uso de ácidos grasos. A menor intensidad, pues hay un mayor uso de ácidos grasos también. Por ejemplo, cuando yo estoy parado de forma erguida, mis músculos que están en la espalda, los que me mantienen erecto, son músculos que están gastando ácidos grasos. No necesitan usar glucógeno para suministrar la energía. Eh, y por el otro lado, pues, por ejemplo, músculos más involucrados en movimientos más grosos, más dinámicos, por decirlo de alguna forma, pues suelen tener mayores cantidades de fibras musculares que van a tener glucógeno, precisamente para esta mayor explosividad e intensidad. Y como lo preguntaban hace ratito, es un tema que
depende mucho de la genética, pero también el entrenamiento puede moldear este tema. Diferentes aspectos, pero sí es muy importante tratar de entender cuáles son estos determinantes, cuáles son las brechas, cómo nosotros, cómo va a ir cambiando y yo cómo voy a ir modificando. Y todo esto, pues tratar de entenderlo desde el contexto de las variables de la nutrición. Eso ya es más o menos. Voy a ir cerrando con esta. Eh, Obviamente 2 horas, 3 horas, aproximadamente 2 horas efectivas, son muy pocas para yo poder platicarles puntualmente todo este tema de la nutrición. Les recomiendo muchísimo, en realidad, esta parte de la inteligencia artificial. Creo que es un tema que va a cambiar mucho la forma en que trabajamos. La de los entrenadores la va a cambiar. eh, y puede ser un tema que aumente demasiado nuestras capacidades, nuestra capacidad de información, de ayudar a otras personas, las aumenta, la verdad es que sí las aumenta. Yo he empezado a trabajar actualmente con inteligencia artificial, los programas de nutrición de atletas, y a veces me tardaba días o semanas completas, lo hago en 1 hora aproximadamente. Pero ya en términos de eso, es muchísimo. A mí me permite estar con mi familia, tal vez tomar otra consulta, sin tener que comprometer la calidad del atleta. Es sorprendente y yo los invito mucho a que traten de hacerlo. Hay muchos cursos gratuitos acerca de inteligencia artificial. Comienza a ser más normal de lo que creemos, pero es una de las próximas habilidades que necesitamos desarrollar aquellos profesionales, en este caso de la salud, en nutrición, pero también en entrenamiento. ¿Y por qué les planteo esto? Esta es una imagen o una gráfica que me encanta porque esquematiza las posibles variables que nosotros podemos ejecutar respecto a la nutrición deportiva. Y tenemos tres aspectos: la salud del atleta, el rendimiento del atleta y propiciar las adaptaciones que están enfocadas a mejorar al atleta. Por ejemplo, tenemos que para la fuerza tenemos a la creatina, la proteína, los carbohidratos, lo que mencionábamos hace ratito, la cafeína, la betalanina. Para lesiones tenemos polifenoles, omegas. Para el tema de la enfermedad tenemos los probióticos, FODMAPs, polifenoles otra vez, el calostro, omega 3. Digo, aquí planteamos los que se recomiendan de alguna forma. Unos más, menos con evidencia científica. En el caso de deportes en equipo, tenemos a la leche, ahí está un poquito volteado. Cafeína, carbohidratos, carga de carbohidratos, y así nos podemos ir yendo. Eh, Rendimientos de más de 1 hora, necesitamos carbohidratos, necesitamos nitritos, el cerebro, entrenamiento concurrente, todas estas variables, todo esto es lo que el entrenador, si me permiten, el entrenador dentro de muy poco va a tener trabajando con él un nutriólogo en la inteligencia artificial. Eso es algo que creo que me interesa mucho porque creo que el entrenador va a empezar a tener un rol más activo en la orientación nutricional, eh, porque ya la inteligencia artificial hace todas estas. Entonces, lo que yo necesito para sacarle el mayor provecho a este tipo de información es tratar de entender cómo estas variables se van a ver afectadas en el atleta. Y creo que es algo que nos permite abrir nuevas perspectivas. Creo que voy a dejar de compartir, pero si me permiten mostrar una última diapositiva, esa ya no se necesita grabar. Tranquilo, maestro, dejémosla. O sea, A sí, los déjenme muchachos ver. les conviene ver lo que se muestra. Esto es algo que,
Eh, Creo que vale mucho la pena y como nutriólogo a mí me motiva mucho, sobre todo aquí en México tenemos y en muchos lados del mundo tenemos un tema ambiental. Yo estoy tratando de alguna forma de poder hacer conciencia con mis atletas de la importancia del consumo de ciertos alimentos. Y aquí les pongo esta imagen. ¿Sí se ve? A ver, listo. Ya está acá, sí, perfecta. Este es el trabajo que yo estoy llevando a cabo aquí en su casa, cuando gusten. Este, pero mi interés dentro del rendimiento es hacerle ver a mi atleta que como un producto local puede repercutir en una serie de cascadas que van a mejorar su microbiota intestinal. Y aquí está todo esquematizado. Aquí tenemos la milpa, tenemos la producción local de lácteos, ¿qué tiene que ver todo esto con la microbiota? ¿Qué tiene que ver con todo esto con los compuestos bioactivos? Ah, bueno, pues estos compuestos bioactivos que tú estás consumiendo, que vienen de una producción local, tienen un efecto antiinflamatorio, tienen un efecto sobre la síntesis proteica, tienen una función mitocondrial. Todo esto a muy bajo costo y apoyando la economía local. Este es el tipo de intervenciones que para mí la inteligencia artificial ha permitido hacerme, a mí, nutriólogo deportivo, sobre todo porque yo trabajo con atletas que viven en la montaña. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo hay atletas que viven en la montaña y tienen rendimientos increíbles, sin geles, sin carbohidratos, sin polvo, sin suplementos, solo con dos peras encima y pueden batir a uno de los atletas con los que yo estaba trabajando y iban súper bien nutridos con todos los geles, todo eso, y ganó a alguien que comió dos peras. Pero ese alguien que comió dos peras es alguien que vive en la montaña. O sea, su genética está predispuesta de alguna forma a ser alguien que corre muy rápido en la montaña. Entonces, esos son el tipo de clase de preguntas que yo estoy tratando de abordar con la inteligencia artificial. ¿Cómo puedo ayudar a mis atletas en la montaña a mejorar la economía y aún así convencerlos de que en realidad el queso que ellos tienen a la vuelta de la casa es uno de los quesos más nutritivos? Pero bueno, es un tema que igual está un poquito fuera de contexto, pero para mí esto es la pasión que a mí me está moviendo ahorita y es tratar de mejorar la salud no solo de atletas, sino también de personas, adultos mayores, todo esto con propiedades antiinflamatorias de ciertos nutrientes. Con esto, pues yo quiero terminar y decirles a los entrenadores, realmente la labor que están haciendo los monitores, los profesionales de la salud, realmente es una labor muy importante, porque detrás de casi todas las afectaciones que podemos llegar a tener el ser humano, el ejercicio básicamente o el movimiento es uno de los aspectos cruciales que va a permitir que el atleta mejore su rendimiento o gane salud con la dieta, pero también la persona que busca hacer actividad física solamente por salud pueda mejorar y la inclusión de algunos productos pueda mejorar su rendimiento. Esto, ¿hasta dónde lo podemos llevar? Eh, lo podemos llevar hasta ambientes extremos. Esto que estamos haciendo en la montaña podría servir para un astronauta mexicano en un futuro. A esto es a lo que yo me refiero cuando un entrenador o un nutriólogo vamos a tratar de buscar soluciones. Y en la nutrición hay un montón de soluciones que si se permite, van a poder lograr que algunos individuos logren colonizar otros ambientes y aquí en la Tierra van a permitir que una persona o un adulto mayor logre preservar su masa muscular. Entonces, al hacernos preguntas un poquito más amplias, como nutriólogos, como entrenadores, nutricionistas, monitores profesionales del ejercicio, vamos a poder ir avanzando en este tema. Pero esto es pues un poco de lo que yo he estado trabajando.
espero haber podido haber aterrizado algunos conceptos. Y pues por el momento los voy a dejar con este. Hasta aquí es mi última diapositiva. Si tienen alguna duda, les agradezco pues ahorita unos 5 minutitos todavía creo que nos queden, pero muchísimas gracias por su atención. Démosle un fuerte aplauso a nuestro gran ponente, profe Romario Martínez. Fuerte aplauso virtual. Excelente maestro. Deja muchas cosas que mañana las vamos a resolver. Lo invito a la conferencia de mañana. Van a haber 20 claves de la tecnología al servicio del entrenamiento y la prevención de lesiones con un gran ponente, el Magister Milton Correa Viloria. Mañana va a estar genial la conferencia, genial. Entonces, vamos a entregarle, hacerle un pequeño reconocimiento, maestro, en este momento. Por favor, profe Luis, ¿estás por ahí? Luis Madroñero, Sí, buenas, profe. arranque, papá. República de Colombia y en su defecto, el Politécnico Nacional de Artes y Oficios certifica que Héctor Romario Martínez Chigo participó en el programa técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual de los temas Introducción a la nutrición, principios de nutrición y nutrición deportiva, con una intensidad de 3 horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, a los 4 días del mes de octubre del 2024. Firma Eh, eh, Eibar Bravo Hurtado, director y coordinador académico de MLC. Fuerte aplauso. Maravillosa conferencia. Y bueno, recordarles que si quieren tener las diapositivas y la grabación de esta conferencia, por favor se comunican conmigo mediante WhatsApp al Magister Hilder Molina más 57 315 660 5981. Si usted no es contacto, me escribe su nombre, país, ciudad de residencia, perfil académico, perfil laboral, especialidad en el mundo del deporte, otra especialidad y claro que sí. Bueno, también quiero invitarlos para mañana, por favor, para mañana. Vamos a ver qué vamos a tener el día de mañana. La conferencia para mañana va a estar genial. Genial, genial, genial. Un momento, la estoy cuadrando aquí. Listo. Bueno, mañana y pasado mañana se nos viene 3 conferencias magistrales. Bueno, maestro Romario, me informa si están viendo mi pantalla ampliada. Sí, Muy bien, mañana. Tecnologías utilizadas en la preparación de deportistas para mejorar desempeño y prevención de lesiones con el especialista Milton Correa Viloria de Colombia. Vamos de 5 de la tarde a 8 de la noche, jornada de Colombia. Y el día domingo, wow, la cereza del pastel. Doctora Susana Sánchez de España nos va a hablar sobre lesiones deportivas de 8 a 10 de la mañana y de 10 a 12 vamos a trabajar sobre sugerencias metodológicas de recreación con el Magister Abel Salvador C. López, maestro de maestros en la recreación de México, un monstruo. Entonces, no se vayan a perder estas 2 conferencias para mañana enormemente. Hay comentarios muy buenos, profe. Por ejemplo, Paola, excelente, profe. Mil gracias por su ponencia acerca de nutrición. Muchas gracias, feliz bendiciones, dice el profe Fernando. Profe Guillermo, excelente participación. Y bueno, profe, solamente augurio. Recuerde pues que esto queda en el canal de YouTube. Cuando apenas se cargue, yo le envío a usted. Y no olvide, yo ahorita le recuerdo pues los libros
le envío el certificado para que me colabore con las diapositivas para poderla compartir con los estudiantes y con las personas que quieran, porque eso es de libre uso, sin ningún problema. Y bueno, tenerlo, para ver si es posible tenerlo el próximo año en este evento y de una vez invitarlo al Grupo Expo Internacional. Y si a usted le gustaría ser partícipe del Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física organizada por la Universidad de Guayaquil, va a ser en diciembre, creo que es 4, 5 y 6 de diciembre. Son varios horarios, eso va de 9 de la mañana a 6 de la tarde, cuatro plataformas simultáneas, total de 84 conferencias en 3 días. Eso es una maratón impresionante que no lo he visto sino ellos. Eso es utilizar cuatro plataformas simultáneas y una plataforma solamente para los doctores pues, invitados de Cuba. Me gustaría que usted hiciera parte de este congreso. Hago pues yo parte de la organización, aunque no trabajo con Guayaquil ni nada de eso, ni me pagan por eso, porque no me pagan, pero sí lo hago porque me parece que es un evento magnífico que se hace a nivel internacional y bueno, una participación de muchos países, sobre todo Cuba, que tú sabes pues todo lo que pasa en Cuba con todos sus grandes, todo el trabajo que ellos hacen. Entonces, maestro Romario, regálenos el mensaje final para mis estudiantes. Pues agradezco mucho, mucho, mucho su atención. Realmente creo que es increíble lo que están haciendo aquí. O sea, estamos, bueno, aquí es viernes, México, 9:27 de la noche. Mucha gente está pues ya descansando y todavía ustedes aquí están tratando de esforzarse. Realmente me gustó mucho las personas que se estuvieron presentando. Creo que también fue un momento para mí de replantearme el esfuerzo que estoy haciendo. Agradezco mucho que personas que están en el trabajo, que tienen una situación, se hayan conectado a escucharme. Eso realmente es algo que me motiva muchísimo y espero que no sea la última, no, en algún otro momento con muchísimo gusto, pero el mérito realmente los necesitamos, necesitamos monitores, entrenadores, profesionales del ejercicio que trabajen con ética, que se esfuercen en entenderlo porque hay mucha, mucha, mucha gente haciendo mala praxis y se necesita más de esto. Y quedo muy sorprendido por la comunidad de todas estas personas que están buscando mejorar y muchas felicidades por todo esto y gracias por la oportunidad. Claro que sí, maestro, aquí lo tendremos. No se preocupe que son eventos que hacemos cada 3 meses, hacemos estos eventos. Para todos y para todas, nos vemos mañana, 5 de la tarde. Chao, chao. Un abrazo enorme y Dios los bendiga. Gracias Namaste. a todos. Gracias por todo, Feliz profe. noche para Chao. todos. Hasta luego, que tenga muy buena noche. Muchas gracias, profe, por todo. Para servirle, Guillermo. Un abrazo Muchas enorme. gracias, profe. Muy